En la escritura de la santidad, a lo que el cristianismo le llama Biblia, la mayoría de gente, pues encontramos ahí lo necesario para poder hacer la voluntad divina, lo que necesita el ser humano para poder ser guiado a la verdad, definitivamente. Ahí está la verdad escrita, no permite que se le agregue o que se le quite. No hay que adulterarla, no hay que cambiarle nada, no hay que interpretarla a nuestro modo carnal, no. La misma escritura se interpreta sola. Y si buscamos una de las cosas que son necesarias para nuestro vivir diario, para nuestra vida espiritual, para la sanidad de nuestras almas, pues una de las cosas principales es el arrepentimiento. El arrepentimiento lo encontramos en uno de los salmos, los Tehilim. En el Salmo 51 encontramos uno de los verdaderos arrepentimientos, y aquí tenemos al rey David. En el Salmo 51, pues encontramos algo maravilloso ahí en este salmo, escrito por David, y pues claro, por mandato divino, por guía del Ruach HaKodesh, que acá le llaman Espíritu Santo. Entonces, si leemos detenidamente o escudriñamos lo que está en el Salmo 51, encontramos pues algo maravilloso para nuestras vidas, para la sanidad de nuestras vidas espirituales. Dice el Salmo 51 así: acuérdense que David había hecho muchas atrocidades, había pues, cometido muchos pecados, y uno de los más grandes pecados del rey David, por causa de la rebelión en su corazón, que es uno de los pecados más grandes, la rebelión, se le llama, en el hebreo se le llama Pesha. Es más grande que la iniquidad o que la palabra Hatá, que es simplemente pecado. Pero ya cuando es una rebelión, pues es cuando ya conoces la escritura y la aborreces definitivamente, haces lo contrario totalmente, pero con toda la alevosía y ventaja, definitivamente. Y el rey David había hecho pecados grandes, como mandó matar a Urías, que era el esposo de Betseba, que acá le llaman Betsabé, es Betseba. Bueno, en el Salmo 51 encontramos el verdadero arrepentimiento después de haber cometido estos grandes pecados. Y leemos así en el Salmo 51, en cualquier Biblia lo podemos leer de esta manera, dice: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí dice, nomás que en una Biblia hebrea encontramos que este es el tercer verso, no el primero. Encontramos que aquí primeramente estaba hablando al músico principal, Salmo de David. Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, a Betsheba, vino a él el profeta Natán. Bueno, eso viene en la Biblia hebrea como el 1 y 2. Viene ahí el verso 1 y 2. Y ya en el verso 3 dice esto: ten piedad de mí. O sea, lo que está hablando David aquí con el Abba, en oración, en arrepentimiento, en pues una entrega total, porque está a punto de perder todo, y principalmente que le quitaran el Ruach HaKodesh. Dice en el hebreo, la palabra misericordia la maneja como Gesed, como la gracia. O sea, dame gracia, cúbreme con tu gracia, oh Elohim, conforme a tu piedad, a tu Gesed, conforme a la abundancia de tu Rahamim, o sea, conforme al amor entrañable que tú tienes. Entonces, dice, borra el rastro de mi rebelión, dice aquí,
Borra mis rebeliones, le pusieron aquí. En el hebreo dice, borra el rastro de mi rebelión. Aquí, un verdadero arrepentimiento es, pues primero que nada, no poner excusas y no justificarnos a nosotros mismos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el justificarnos muchas de las veces, justificamos las cosas que hacemos mal, y eso ya no es arrepentimiento, porque eso ya está mal. No, venir con una entrega total a que nos cubra con su gracia. Venir ante Él humillados, definitivamente, con un corazón verdaderamente humillado. ¿Por qué? Porque la palabra rebelión es la palabra peshá, y es una de las cosas más grandes. ¿Ve? La palabra peshá, pues es cuando abiertamente, sabiendo lo que está en la Escritura, y pues se encubre con pretextos y con una justificación a uno mismo. Es una rebelión abierta totalmente. Y eso es malísimo, y mucha gente lo hace de esta manera, muchas veces lo hacemos. ¿Ve? Y aquí pues le había robado a la esposa a Urías y lo puso al frente de la guerra para que lo matara, y lo pues adulteró con Betseba, y de ahí salió un fruto, un bebé. ¿Y qué le pasó al bebé? Pues lo mató, se lo quitó. Después viene Salomón y ya Salomón ya lo dejó, pero pagó caro. El profeta David era profeta, eso lo dice allá en Hechos capítulo 2. Entonces, si escudriñamos bien este salmo, él está viniendo a Elohim para que le dé gracia, para que lo cubra de gracia, conforme a su misericordia, a ese amor entrañable, al Rahamim. Y en el verso 2, dice aquí la Escritura, en el verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es lo que está diciendo aquí. Dice, abundantemente, dice en el hebreo, lávame de mi iniquidad. Y ahí aparece la palabra abón. La palabra iniquidad aparece como abón. Lávame más y más de mi abón, o sea, de mi iniquidad. ¿Eh? La palabra peshá es el grado más putrefacto del pecado. O sea, es lo más malo que se pueda hacer dentro del pecado. Pues esa palabra peshá es muy pesada, y es muy, cuando se comete, pues es un pecado imperdonable. O sea, si no se declara delante del pecado, si no lo confesamos y no nos humillamos, pues no hay perdón para eso. O sea, tiene que haber una verdadera humillación, como está aquí en el Salmo 51. Por eso la palabra peshá, pues, es hacer algo abiertamente. Él conocía la Torá. ¿Qué recomendación le había dado a Salomón, a Shlomo? ¿Qué recomendación le había dado? Mira lo que dice el primer libro de Crónicas 28:9. El reconocer a Elohim era hacer su voluntad. Dice aquí el 28:9 del primer libro de Crónicas, y tú, Shlomo, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y era lo que él mismo estaba cometiendo eso, al revés. Sabía perfectamente bien que tenía que servirle con corazón perfecto, y él estaba siendo imperfecto totalmente. Tenía un grave problema ahí. Y es por eso que pues estaba ese problema de estas tres palabras que aparecen aquí: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Mi pecado era lo que había cometido con Betseba y con Urías. Había matado y había adulterado. Son dos pecados imperdonables porque ya estaba hablando de rebelión, de la palabra peshá. No es peshat como es el nivel de interpretación, peshat. El otro es peshat, este es peshá. Tiene una letra menos. Entonces, por eso dice umejatati tajoreni. Es lo que dice ahí. Dice umejatati tajoreni. O sea, está hablando de la palabra tajareni. Viene del verbo letajer, que es tajor. Dice, y de mi pecado rehabilítame. Es lo que está hablando el verso 2. Y de mi pecado rehabilítame, porque la palabra tajor es volverlo a que sea compatible con la divinidad. Es lo que es una restauración, la palabra tajor. Es volverlo a que sea compatible con la luz, con la divinidad, con la equidad, con lo que es la verdad. Porque estas tres palabras, en el 51.1 aparece la palabra Pesha, rebelión. En el 51.2 aparece la palabra Abón. Y en el verso 3 aparece la palabra Jatá. Jatá es infracción de la Torah, es pecado. Abón es iniquidad, ya es más alto que el pecado. O sea, la rebelión es cuando abiertamente se hacen las cosas, conociendo lo que es la escritura, sabiendo. Entonces, es cuando ya lo sabes y sigues haciendo lo mismo, o sea, lo estás haciendo abiertamente. En el verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Dice, solamente para contigo he pecado, dice en el hebreo, y el mal en tus ojos he hecho. Lejá, levaleja hatati. Es lo que dice ahí. Lejá, levaleja hatati. Y esto lo estoy confesando para que tú tengas toda justicia cuando hables y que Él es puro, transparente cuando juzga. Es lo que está hablando ahí en el verso 4. Contra ti solo he pecado, No más que en el hebreo dice solamente para contigo he pecado y el mal en tus ojos he hecho. Y acá dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿ves? Y el mal en tus ojos he hecho. Y esto lo estoy confesando para que, acá le pusieron, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así le pusieron acá, en la Reina Valera. Y acá dice, y esto lo estoy confesando para que tú tengas toda justicia cuando hables y que Él es puro, transparente cuando juzgue. Que tú eres puro y transparente cuando juzgues. Él es el Altísimo. Y por eso lo estaba juzgando conforme a sus rebeliones, conforme a sus iniquidades, conforme a sus pecados, pues lo estaba juzgando y estaba teniendo problemas. ¿Ve? Y lo que dice aquí en el verso 5, este verso 5 yo lo estuve analizando en varios libros judíos y lo he andado buscando por todos lados y hay algunas referencias, pero no hay nada concreto para poder dar una luz a este texto. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, así dice en la Reina Valera. Pero si lo leemos de otra forma, ¿quién es la madre? ¿De quién era hijo David realmente? Porque está cometiendo iniquidad. Entonces, ¿quién es la madre de él realmente? No está hablando de su madre que lo engendró, o sea, su madre biológica, o sea, su madre que lo tuvo, que nació de una mujer. Pero no está hablando de su mamá en sí, la mamá literal así.
porque si lo leemos en hebreo, pues, pues está hablando como, si traducimos el hebreo, dice Gen Beabon, Hulti Bibehet, y mi dice madre. Y he aquí, se puede traducir, y he aquí yo con iniquidad he cometido profanación. Pero ¿quién es la madre? Pues si vamos a ver lo que cometió él, donde vino el profeta Natán, ahí encontramos algo muy bueno, y eso está en el segundo libro de Shemuel. Segundo libro de Shemuel, capítulo 12, mira lo que dice la escritura de la santidad. Aquí está todo el problema de él. Dice, hay dos hombres, aquí está viendo el profeta Natán, que es lo que le está hablando del Ruach, que el Ruach lo estaba advirtiendo del gran problema que se metió. O sea, de eso le estaba advirtiendo. Dice, el rico tenía numerosas ovejas y está hablando de un hombre, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pues el pobre era Urías y el rico era él. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y lo aquí responde, eso le estaba diciendo el profeta Natán. Y aquí responde David, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahú, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahí le pusieron digno de muerte, pero si lo leemos en hebreo, si lo leemos en Hebrew, ahí no dice digno de muerte. Es el verso 5, segundo libro de Samuel 12:5. Vive Yahú, que el que tal hizo es digno de muerte. Y ahí no dice digno de muerte. En el hebreo vemos que dice Ben Mavet, hijo de la muerte. Entonces la madre de David en el Salmo 51 es la muerte realmente. Porque si traducimos dice, he aquí yo con iniquidad he cometido profanación. Allá dice, el pecado, mira lo que dice, volvemos al Salmo 51. Dice, he aquí en maldad he sido formado. No, si traducimos lo que dice en hebreo, dice, he aquí yo con iniquidad he cometido profanación. Y realmente, pues es hijo de, dice, Ben Mavet. Entonces, aquí la muerte viene siendo la madre de David, conforme a unos escritos judíos que me encontré por ahí, que es lo que más encaja en este texto, porque es uno de los más difíciles, ¿ve? El verso 5, porque mucha gente dice, no, es el pecado original, que se le pegó a todos. No, es que los hombres no nacen con pecado, no, se hacen pecadores. Y eso lo demuestra Romanos 5:12. Ahí lo demuestra, miren. Se lo voy a leer. Ahí lo demuestra Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice que por un bebé, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, no dice a todos los bebés, por cuanto todos pecaron. O sea, somos pecadores porque pecamos, no porque nazcamos pecadores. O sea, eso nos arruina totalmente. Entonces el culpable es él, no nosotros, porque nos está haciendo pecadores. No, es que hay que ir al contexto de las cosas. No tenemos sustento bíblico para decir que los niños, entonces los niños dicen, déjanos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, de los niños. Los pecadores,
Todos son pecadores. Porque hay gente que luego lo mete ideas y no puede comprobar con la Escritura eso. No se puede comprobar con la Escritura. Yo tengo ya estudios sobre eso y yo lo he buscado por todos lados y no. Aquí el problema de nosotros es, mire, ¿cómo adoptamos el pecado? ¿Cómo lo adoptamos? Mire lo que dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, una manera vana, en vanidad que no sirve, la cual recibieron de vuestros padres, ¿eh? O sea, adoptamos de ellos, vamos creciendo y vamos adoptando el pecado de ellos. Nos van transmitiendo las mismas ideas, y va creciendo el mal deseo en nuestra vida. ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que dice acá, miren? En Génesis, Bereshit, miren lo que dice. Es que esto es muy importante. Y percibió Yahweh olor grato y dijo, es en Bereshit, o sea, Génesis 8:21. Y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su adolescencia. Aquí pusieron juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, porque es malo desde su adolescencia. Y eso lo podemos comprobar en Eclesiastés. Miren lo que dice acá. Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, o sea, en tu adolescencia, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Yahweh. Aquí no está hablando de un niño. Eso lo dice en Eclesiastés 11:9. Quita pues de tu corazón el enojo y apártate de tu carne el mal. Aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Ve? O sea, de nuestra vana manera de vivir. De ahí nos rescató Él con su sangre preciosa, lo que dice 1 Pedro 1:18. Esto, mis amados, es mucho, porque el pecado, entonces se imagina un niño sin tener su mente pecaminosa, o sea, que llena de concupiscencia. La concupiscencia se le llama epitimia, y eso está en Santiago, en Jacob, capítulo 1. En el verso 15, mire lo que dice, Santiago 1:15. Tengo que decirle Santiago para que me entienda. Nadie entiende por Jacob. Realmente es Jacob, no Santiago, pero porque Santiago es una palabra francesa, es Santiago. Eso está mal, eso no sirve. Dice el 1:15, entonces la concupiscencia, o sea, la epitimia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, el mal deseo que está en la persona, que ha adquirido de los padres, los malos deseos, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, ahí ya te haces hijo, como dice, Ben Mavet. O sea, el que porta la muerte, es lo que se refiere. Pues ahí no dice digno de muerte, dice, será llamado hijo de la muerte. Hijo de la muerte, es lo que dice ahí en el hebreo. Lo que dice en 2 de Samuel 12:5. Dice, hijo de muerte, Ben Mavet, es lo que dice ahí. Vaya, búsquele, no me crea a mí, vaya, búsquele, yo lo que hago es andar buscando. O sea, con pecado me estimuló mi madre. Es la muerte, viene siendo, miren lo que dice acá, miren. ¿Qué dice aquí? Miren, mismo Rab Shaul sabía de eso. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la Torah. Es el poder del pecado. Es lo que dice el primer libro de Samuel, primera de Corintios 15, 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, ahí está hablando ya de vamos a tener un cuerpo incorruptible. Acá David tenía un cuerpo corruptible.
Por eso decía Rab Shaul, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, volvamos al Salmo 51. Entonces tenemos que he aquí yo con iniquidad he cometido profanación, y con pecado me estimuló mi madre, o sea, la muerte. Por eso dice, a través del pecado que está en mis miembros, mi madre me engendra. O sea, a través del pecado que está en mi miembro, mi madre me engendra, o sea, la muerte. Lo que está hablando Santiago, Jacob 1:15. Entonces, hay mucho más todavía sobre esto, porque es muy profundo esto, pero el pecado, lo que es el pecado, el abón, la peshá, la jatá, es la rebelión, la iniquidad, o sea, es una cosa muy grande que hizo David. Por eso necesitaba un verdadero arrepentimiento. Y aquí está clamando por gracia, está clamando al amor entrañable, a la rahamim. Entonces, el amor entrañable es la mehabshai, algo así, algo así. Pues está hablando de amor entrañable. Es el amor como de una madre. El Labá tiene ese amor entrañable. Por eso ese amor entrañable es lo que tenemos que practicar nosotros, y eso lo tiene Pedro. Ahí la primera carta de Pedro, mire, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí estaba David en desobediencia. Mediante el Ruach, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el verdadero fruto de arrepentimiento. Ese es el verdadero. Eso está en primera carta de Pedro 1:22. Es lo que está ahí. El verdadero fruto de arrepentimiento. Entonces, regresamos al Salmo 51, en el verso 6. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 6. Dice, he aquí, la verdad es lo que te ha complacido en lo secreto. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, es lo que le pusieron. Más o menos, pero dice, he aquí, la verdad es lo que te ha complacido en lo secreto. Es lo que dice por eso dice, Batuhot Hokma, sabiduría. Y en lo escondido, o sea, y en el corazón, déjame saber la sabiduría de verdad. Y o sea, dice acá, y en lo secreto me has hecho, en lo secreto, es el corazón, está en el corazón. Y en lo escondido, en el corazón, sabiduría, enséñame, déjame saber sabiduría. La hokma, la hokma. Dice, Ubesotam, hokma, todieni. Fíjese que ahí, yendo a un interlineal del diccionario Strong, para traducir eso ahí, no aparece esa palabra, aparece una palabra que se llama yada en el interlineal y no está correcto. Ahí hay error. En un interlineal, fíjese nomás. Pero esto ya lo encontré en un fragmento de una Biblia hebrea y ya traduciendo letra por letra, y lo que dice ahí, dice todieni, hokma. O sea, y en lo escondido, en el corazón, enséñame a guiarme con tu sabiduría. O sea, está hablando de todo lo que es el verdadero arrepentimiento. Ya le está confesando toda la pechá, todo el abón, toda la jatá, todo el pecado, toda la iniquidad, toda la rebelión que estaba haciendo ahí David. Todo eso. Y dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio.
lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué es eso de hisopo? ¿Mm? Si lo leemos en hebreo, pero no se lo va a leer en hebreo, se lo va a leer ya traducido del hebreo. Expulsa de mí el pecado con orégano, fíjese, porque la palabra orégano proviene de una palabra, viene siendo la palabra esop. Dice, tejatenibe be esop betajor. Entonces, lo que está hablando aquí es rehabilitarlo. O sea, al limpiarlo bueno, ahí le pusieron hisopo. Pero eso de hisopo está hablando de orégano. En un escrito judío me encontré eso. Y eso lo encontramos en, por ejemplo, en Éxodo, mire, o sea, en Shemot. Esto hay que buscarle muchas cosas. En Éxodo 12:22 dice, mire lo que dice, y tomar un manojo de hisopo, o sea, una ramita, ¿ve? Y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjese, tomar un manojo de hisopo, o sea, un manojo de orégano. ¿Ve? Es que en los escritos judíos ahí aparecen muchas cosas que están acá en la escritura y hay que buscarle. Y un mismo judío dijo eso del orégano, del hisopo, y eso también lo encontramos en Levítico, que es Baikra. Levítico viene siendo el 14. Aquí está hablando de los leprosos. O sea, ¿con qué limpiaban a los leprosos? Con eso, con un hisopo de orégano, pues una ramita de orégano. Dice, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento, pero allá está hablando ya de un símbolo. Ya está hablando de la sangre del Mashiach. Porque lo tenían que mojar en la sangre. Y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. O sea, una rama del orégano. En el verso 6 también lo vuelve a repetir. El hisopo. Y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Fíjese nomás. Todo eso pues llevaba sangre, eso. Y representa ya la muerte del Mashiach. En el verso 49 y 51 aparece también aquí el Levítico. Le digo Levítico para que me entiendan, es Baikra. El Señor llamó. No tiene nada que ver con Levíticos. Ahí en el 49 y 51. Dice, entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas para la sangre, madera de cedro, grana e hisopo. O sea, una ramita de esa. Dice que esa rama crecía ahí entre la montaña ahí. Salían esas ramitas y lo usaban para eso. De hecho, en Hebreos 9:19 también aparece lo mismo hisopo. Y ahí está hablando de la sangre preciosa del Mashiach. Ahí está hablando de eso. Mire, vamos a Hebreos capítulo 9. En el Salmo 51:7 es lo que le estoy leyendo ahí. Lo que dice el hisopo. En el Números 19:6 y 18, en el 18 también aparece algo muy importante ahí en Números, que es Bemidbar. Bemidbar. Es Números, miren lo que dice. 19, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuviesen, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto, ¿ven? Era para limpiar eso.
Y esto aparece también en Hebreos, en el capítulo 9. Todo esto, mis amados hermanos, hay que escudriñarlo a fondo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Ve? Eso era, por eso decía, límpiame con hisopo. Hay muchos textos, muchas cosas. Primer libro de Reyes 4:33 también, en Números 19:6 y 18. Yo le doy los textos para que usted los escudriñe también. Yo le doy todo lo que el Adón me da a mí. Yo les transmito todas las cosas. Estamos en el verso 7 del Salmo 51, del Tejilim. El verdadero arrepentimiento. Y yo lo ya en el verso 8, vamos aquí al Salmo, al verso 8. Déjame oír la dicha y el contentamiento. Dice Shema Sazón Besimha. Fíjense nomás lo que dice ahí. Togelá etem daquita. Y así se gozaron los huesos que has triturado. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Déjame oír la dicha y el contentamiento, y así se gozarán los huesos que has triturado, dice en el hebreo. Cambia mucho el lenguaje porque es diferente. ¿Ve? Y ahí ya está entrando la alegría porque ya le está haciendo limpieza y le está declarando todo, y salió hijo de la muerte, lo que está hablando allá en el segundo libro de Samuel 12:5. Ahí dice hijo de muerte, dice Ben Mavet. El verso 9 dice Hatar Panei Gemetai. Fíjense lo que dice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjense lo malo que dice ahí. En el verso 9. Oculta o esconde tu rostro de mi pecado y todas mis iniquidades borra el rastro. Brali Elohim, dice ahí. Oculta o esconde tu rostro de mi pecado. O sea, no le pongas atención a lo mío. Por eso le está hablando que lo limpie. Es que todo esto es un proceso de arrepentimiento verdadero para poder lograr una salvación. Y eso no proviene de nosotros, proviene de Él mismo. Él pues está hablando de su poder, del Ruach. Mira lo que dice el verso 10. Crea en mí, oh Elohim. Por eso es lo que dice, Bra li Elohim. Crea en mí un corazón, dice. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, le pusieron ahí. Un lep tajor, que sea compatible con tu santidad. Es lo que significa la palabra tajor. Y aquí no, aquí dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No, o sea, un corazón compatible con tu santidad. Que sea compatible. O sea, que realmente se conecte con Él y haya verdadera comunión. O sea, llegar al nivel Sod. De Eloah, para poder entrar en comunión con las cosas santas. Por eso la palabra tajor siempre se refería también a las cosas sagradas, que tenían que estar debidamente santificadas para poder tener esa compatibilidad, esa comunión íntima con el Abba. Organiza para mí, o sea, crea. Haz nuevo dentro de mí. Y un ruach correcto, o sea, una mente y un corazón que estén conectados, correctos a mí. ¿Bien? Crea en mí, o sea, al hablar de ruach está hablando de mente y corazón, es lo que está hablando de ruach. Porque está hablando de ruach ahí. Y renueva un espíritu recto, o sea, una mente y un corazón recto delante de mí, delante de ti, dentro de mí. Y luego dice el verso 11, acá dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo ruach. Es lo que está hablando ahí, en el verso 11.
no me arrojes de delante de tu rostro. ¿Mm? Y el ruaj de tu santidad no tomes de mí. ¿Mm? O sea, no dejes que tu ruaj me siga molestando, es lo que está hablando. ¿Mm? No dejes que tu mismo poder pues me ponga en aflicción delante tuyo, o sea, que se humille realmente. Porque el verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme la dicha de tu salvación. ¿Mm? Y luego dice, el verso 12, y espíritu noble me sustente, le pusieron ahí, y un ánimo de voluntad me apoye. Ahí es lo que dice en hebreo. Devuélveme la dicha de tu salvación y un ánimo de voluntad me apoye. Que te vuelva el ánimo hacia la vida realmente. Porque él estaba metido en la muerte, pues era hijo de muerte. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre, pues sí, la muerte que se enseñorea por el pecado en la persona, pues te hace hijo de ella. Dice el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. ¿Ve? Ya está hablando ahí ya de que él mismo va a llevar eso mismo que le pasa a él, llevárselo a los demás. Yo enseñaré a los rebeldes tu camino y que vuelvan a ti, se conviertan a ti los pecadores. Dice el verso 14, líbrame de homicidios. Bueno, acá dice, líbrame de sangres, o sea, de homicidios, es lo que quiere decir, pero acá dice sangres. Elohim de mi victoria. Bueno, aquí le pusieron, oh Elohim, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Está medio raro. Líbrame de sangres, Elohim de mi victoria. Y susurrará con júbilo mi lengua tu justicia. Es lo que dice ahí. Tu tzedakah. La palabra tzedakah es la justicia verdadera. ¿Mm? Dice el verso 15. Todo esto es toda la guía de arrepentimiento. Lo que él estaba orando a Labá, al que no se ve, al que no se siente. Es que tienes que orarle a un ser que no lo ves. Es invisible totalmente. Ahora, no lo sientes. No lo percibes. No lo puedes tocar. No te lo puedes imaginar, porque ¿qué imagen le vas a hacer? Nadie lo ha visto jamás. Habita en luz inaccesible. Es el Abba, es la fuente de la vida. Por eso a Él tenemos que venir, pero tenemos que venir en Mashiach, en un verdadero Ruach, que nos lleve al verdadero arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Dice el verso 15. Dice, Adonai, Safti, Patach, Bipe. O sea, Adonai, abre mis labios y mi boca declare tu tejilá, tus maravillas, tu tejilá. Y la palabra tejilim, ¿ven? Tus maravillas. De hecho, los salmos están hablando de las maravillas de él, definitivamente. Ahí dice tus maravillas. Y publicará mi boca tu alabanza, le pusieron ahí. Lo tradujeron como alabanza, la tejilá. No, está hablando de tus maravillas. De eso está hablando. De todas las maravillas. Hay otros salmos que hablan de eso. Déjame ver si encuentro algo de eso. Es que hay muchas cosas que pasan aquí en los salmos y la gente pues no lo entiende, o sea, no lo busca, no nada. Déjame ver aquí. Dice, te alaben, oh Yahweh, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder,
para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Eso es lo que es las maravillas. Esto está hablando en el Salmo 145. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Ven? De eso está hablando David. Eso es lo que es verdadera tejilá. ¿Ve? Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, o sea, la palabra Gesed, y cantarán tu tzedakah, tu justicia verdadera, tu verdadera gracia. Esas son las maravillas del Abba. Eso es lo que estaba diciendo David. Hay muchas cosas de eso, demasiadas cosas. No está hablando de la tejilá. Y luego dice el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, porque él lo hubiera hecho y ya, se acabó el problema. No, eso no lo quiere. Porque tú no te complaces en el mero sacrificio, porque yo lo daría. Dice el verso 16. O sea, hacer un olá, que es un sacrificio, no te reconciliaba. No, tenía que haber el fruto del corazón. El fruto verdadero de adentro, de un corazón contristado y humillado, de un verdadero convertido. Eso era lo que iba a hacer que el Abba viniera a habitar el corazón de David de nuevo. Porque se estaba alejando de él por causa del pecado. Se estaba alejando demasiado de él. Es lo que está hablando el verso 16. Porque no quieres un simple sacrificio, que yo lo daría con gusto. Ahí tenía muchos becerros y muchos toros. Pero no, David había hecho muchas atrocidades. Por eso cuando viene a exhortarlo, a reprenderlo, el profeta Natán, pues ahí le cuenta todo lo que estaba haciendo mal. ¿Y qué dijo? ¿Dónde está para matarlo? Porque es digno de muerte. No, es hijo de la muerte, dice ahí, no dice digno de muerte. Es hijo de la muerte. Y lo dice el verso 16, que es la clave de todo este Salmo 51. Los sacrificios de Elohim son el ruach quebrantado. O sea, los sacrificios para Elohim son, se le llama ahí, el espíritu quebrantado se le llama ruach hishbara. O sea, todas tus intenciones, todas tus motivaciones, todo tenía que ser quebrado. Tenía que ser quebrantado hasta los huesos, definitivamente. Como decía él, decía de los huesos. Los huesos que has triturado. Así se gozarán los huesos que tú has triturado, porque el arrepentimiento tenía que ser hasta adentro, definitivamente. Y es lo que dice ahí en el 17, los sacrificios de Elohim son el Ruach Hishbara, o sea, un verdadero ánimo quebrantado, todas tus motivaciones, toda tu altivez y toda la grandeza del ser humano tenía que ser quebrantada hasta abajo. Y eso fue lo que le pasó al rey David realmente. Es un Lev Hishbar, o sea, un corazón todo humillado, quebrantado, quedar en la nada. Y eso no lo despreciará Elohim. Esa es la base principal del arrepentimiento. Totalmente el ánimo de la persona, la motivación, todo lo que lo anima a la persona, tenía que ser quebrantado hasta abajo, totalmente. ¿Ve? Y lo dice el verso 18. Haz bien con tu benevolencia a Sion y edifica los muros de Jerusalén. Es el verso 18. Haz bien en tu buena voluntad a Sion. ¿Qué significa hacer buena voluntad? ¿A una simple montaña que está por allá? No.
Ahí está refiriendo a todos sus santos, a todos los que lo siguen realmente. Haz bien en tu buena voluntad a todos tus siervos. De eso está hablando, definitivamente. O sea, los escogidos de su pueblo. Edifica los muros de Jerusalén. O sea, sea Él que te guarde del mal, de que te guarde de todo. No quiere decir que va a restaurar los muros así literal, no. Ahí yendo al contexto en hebreo, ahí lo que está hablando es que Él va a ser tu guarda, el que te guarde, el que te restaure, el que te haga compatible con su santidad. La palabra tajor. ¿Ve? Por eso dice tajereni, viene del verbo letajer, de tajor, umejatati tajareni, umejatati tajareni. ¿Ven? O sea, y de mi pecado rehabilítame, hazme compatible a tu santidad, a tu divinidad, a la santidad de Él, definitivamente. Por eso dice, sin el Mashiach nadie verá al Adón. Sin Mashiach nadie verá al Adón. Y eso es lo que está hablando en el 18. Ya el verso 19 es el final del Salmo 51. Es un poquito, mis amados, esto es muy profundo, pero le estoy dando lo más importante del Salmo, para que tenga una idea de lo que está en ese Salmo. ¿Qué es lo que dice acá, miren? Eso lo sabían los profetas, lo sabían todos, que él hacía una restauración, empezando por es lo que dice el 43:5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente tu generación y del occidente te recogeré. Es lo que está hablando ahí en Isaías 43. Y dice el verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones, tu peshá, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ese es el amor entrañable. Isaías 43:25. Por amor de mí mismo. ¿Por qué? Porque David lo que había hecho era que había declarado su pecado. Y miren lo que dice aquí, miren lo que dice. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, o sea, lo hubiera retenido, y no lo hubiera confesado, no lo hubiera declarado, el Adón no me habría escuchado. Mas eso te da en el Salmo 66, más adelante del 51. Mas ciertamente me escuchó, hizo Shema, Elohim, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Elohim, Baruch ha Elohim, que no echó de sí mi oración, ni de mí su rahamim, su amor entrañable, que no echó de sí mi tefilá. Eso es ponerte a cuentas delante de Él. Eso es la verdadera tefilá, el ponerte a cuentas con Él. Y dice el verso 19, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Ven? El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. No está hablando literal. Ahí está hablando de esto, mire. Entonces te complacerás en sacrificios de justicia. ¿Ve? Dice Oleb Ejalí. Eso ve, Oleb Ejalí, porque Olé es sacrificio. En sacrificios de justicia. Verdaderos sacrificios de reconciliación. Y lo dice aquí, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, es lo que le pusieron ahí. Entonces subirán sobre tu altar toros, o sea, becerros. Y ahí dice la palabra piriam,
Pero, realmente, lo que está hablando ahí es la palabra parim, no piriam, porque está hablando de fruto. O sea, el fruto de esos becerros, de ese sacrificio, el fruto es lo que acepta. Es lo que te reconcilia con Elohim, realmente. O sea, una verdadera conversión y sus frutos para la gloria y la honra de nuestro Elohim verdadero. ¿Ve? Porque ahí la palabra que encaja bien ahí es la palabra, dice piriam, pero realmente es parim, porque está hablando de los frutos de los becerros. Del fruto, el fruto verdadero del sacrificio es el verdadero corazón quebrantado, quebrado, humillado delante de él. Por eso es lo que no desprecia él. ¿Qué dice Yeshayahu? Miren lo que dice Yeshayahu, Isaías. Hay mucho de estas cosas. Isaías 57:15, miren lo que dice. Porque así dice el alto y sublime, el Elión, el altísimo y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Kadosh, Kadoshim. Yo habito en la altura y la santidad y quiero venir a habitar con el quebrantado y humillado de todo lo que es, bueno, aquí está hablando de espíritu, pero lo que realmente está hablando es que todo tu ánimo, toda esa tu vanidad, todo lo que seas tú, tiene que ser quebrantado y humillado. Para hacer vivir el ruach, o sea, el ánimo de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, él habita en la altura, en lo sublime, en la santidad, en la eternidad. Pero quiere venir a habitar a un verdadero corazón quebrantado, humillado, sometido realmente de toda esa vanidad. ¿Por qué? Porque él realmente, como dice el Salmo mire, ya voy a terminar con esto porque es suficiente lo que se le está dando, para que usted lo entienda bien. Porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad, en la iniquidad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fíjense nomás. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. Fíjense nomás. Fíjense nomás. Y es el mismo David es lo que está hablando en el Salmo 5. Ahí en el verso 4 al 6. Por eso dice, guíame Yahweh en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Por la abundancia de tu rahamim. Por la abundancia de tu gesed. Eso es lo que está ahí realmente. Por eso no quiere nada con la persona que no se arrepiente, no quiere humillarse, no quiere hacer las cosas, pues realmente no va a pasar nada. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Santo Señor Kadosh, la gloria es tuya y la honra es tuya. Ayúdanos, Señor, a realmente humillarnos delante de tu presencia y a no estarle agregando a la Escritura lo que no tiene. Ahí está la Escritura, se leyó en hebreo y se tradujo conforme al hebreo. Todo esto que usted acaba de escuchar en este Salmo, Salmo 51. Atesore la palabra es vida y es ruach. Y es muy celosa la palabra. La esencia de la palabra se va de nuestras vidas cuando no atesoramos esa verdadera palabra. Cuando no atesoramos la verdad escrita de nuestro Abba de Kutshá. No es Abacadosh, es Abba de Kutshá. Nuestro Padre de la Santidad.
el manantial de la vida. Por eso estos salmos son preciosos cuando entendemos la Escritura a esa luz verdadera. Y esto es un verdadero arrepentimiento, esto es un recuento de todo que venía pidiendo gracia. Cúbreme con tu gracia. Cúbreme conforme a la abundancia de tu rajamín, de ese amor entrañable. Borra mis rebeliones, mi iniquidad, mis pecados. Límpiame, lávame. Seré más blanco que la nieve. Con hisopo le pusieron ahí, con orégano. Eso está en un escrito judío y escudriñando la escritura nos damos cuenta de lo que realmente está ahí. Por eso cada palabra tiene que ir de acuerdo con la escritura. La misma escritura se interpreta sola, pero ya cuando le agregamos o le quitamos, estamos en rebelión, totalmente en rebelión, estamos fuera, estamos en la iniquidad, estamos abrazando la oscuridad, nos estamos haciendo hijos de la muerte, Ben Mavet, o sea, la muerte nos está engendrando con el pecado. En pecado me concibió mi madre, ¿sí? Ahí está concibiendo el pecado, pues dice concibe y da luz la muerte. Así está la cosa. Por eso hay que salir de toda esa cosa y realmente hacer la voluntad divina. Así es, mis amados, pues aquí tiene una hora. Le voy a dar mi número de teléfono. Si quiere más enseñanzas, pues comuníquese. Yo con gusto le hago llegar las enseñanzas. Yo no estoy para contender, yo estoy para lo que el Padre nos da a través de su Rúa, pues darle una enseñanza lo más posible sana, verdadera, conforme a su voluntad siempre. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim. Si alguno quiere servir, sirva conforme al poder que Él le da. No invente, hagan la voluntad de Él. Así es, mis amados, pues le voy a dar mi número de teléfono para que se comunique. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. 789-6895. Mi nombre es Benjamín Muñoz. Yo soy predicador de la Escritura de la Santidad, pero todo se hace conforme a su voluntad. No con sabiduría humana, no con ideas mundanas, no con cultura, no con sabiduría de este mundo corrupto, del Olam Hasé. Nada que ver. Todo que sea de acuerdo con su lenguaje, con su escritura que Él dejó. Así es, mis amados, que el Padre Celestial bendiga sus vidas con toda bendición. Le sane, le libere, le ponga el pan en su mesa y le dé sobre todo sanidad espiritual. Que lo haga tajor, que lo haga compatible a su santidad. Así es, que tenga paz. Shalom para todos.